Gracias por unirse a una nueva edición de Evidencia Sud Sin Fronteras. Soy Marisol Silva, transmitiendo para ustedes desde Argentina. Hoy nos sumergiremos en una profecía que está en el Libro de Mormón y que confirma una leyenda, donde analizaremos por qué América no tiene reyes. Así que prepárense para poner a prueba la razón y su fe. Comenzamos ahora mismo. Miren a Europa. Miren a Asia. La historia universal está empapada en sangre real. Desde los césares hasta los zares. Desde los faraones hasta los reyes sol. La monarquía ha sido el sistema político dominante. Pero, ¿y América? El continente que nos acoge es un mosaico de repúblicas con una ausencia notable y casi total de coronas hereditarias en su historia moderna. ¿Es esto una simple casualidad histórica? Hoy vamos a desentrañar una de las profecías más singulares y menos discutidas del Libro de Mormón, una que predijo precisamente esta realidad. Hablaremos de un decreto divino que, según el texto, puso un límite infranqueable al poder real en esta tierra, y examinaremos su asombroso cumplimiento en la historia universal, las implicaciones para la fe y, por supuesto, lo que tienen que decir los críticos. Preparaos para sumergiros en Segundo Nefi, capítulo 10. La profecía que nos ocupa no viene de Nefi, sino de su hermano, el profeta Jacob. Alrededor del año 559 a.C., mientras el reino de Judá ya enfrentaba la invasión babilónica y las monarquías eran la norma absoluta en el mundo conocido, Jacob registró una revelación de un ángel con un mandato radical sobre el futuro del continente que su familia había alcanzado, América. Como leemos en Segundo Nefi, capítulo 10, versículo 11, dice: Por tanto, yo, Jacob, le declaro a mi pueblo que para este pueblo ni para ningún otro que sea traído a esta tierra habrá jamás rey, ni les levantará el Señor ningún rey. Mas yo levantaré de su descendencia a los que serán para siempre rectos delante de mí. ¡Wow! Un decreto contundente. Dice, no habrá jamás rey sobre la tierra, refiriéndose a esta tierra prometida, obviamente, América. Pero, ¿por qué tal prohibición? El versículo que le sigue nos da la razón. Dice, pues si llegare a haber reyes sobre esta tierra, ella se convertiría para ellos en tierra de cautividad. Qué interesante. El Señor, según Jacob, estaba estableciendo una protección para asegurar la libertad y evitar la opresión que históricamente han traído las monarquías. En lugar de reyes, el Señor permitiría el ascenso de gobernadores de su propia elección, como se menciona en otros pasajes que describen el gobierno de los nefitas. Y aquí es donde la profecía se vuelve notable. Los pueblos descritos en el Libro de Mormón
Los nefitas y lamanitas tuvieron sus propios ciclos de reyes y jueces, cumpliendo la advertencia de que la monarquía solo surgiría por su propia iniquidad. Pero la profecía de Jacob tiene una visión más amplia, una que abarca el periodo de los gentiles que heredarían la tierra. Es la historia posterior a la colonización europea la que impacta. Analicemos la historia a partir del siglo XVI. Tenemos, número 1. Como número 1 tenemos la era de la conquista y colonización. Las potencias europeas, España, Portugal, Inglaterra, Francia, eran estrictas monarquías. El continente americano se convirtió en sus colonias, regidas a distancia por reyes y reinas. La opresión y la cautividad fueron la norma para los pueblos nativos y los colonos por igual. Como número 2 tenemos el momento crucial, la independencia, que se dio entre los siglos XVIII y XIX. Estados Unidos, en el año de 1779, al declarar su independencia de la monarquía británica, la primera nación de las Américas, rechazó explícitamente la figura del rey. Su constitución establece una república presidencial. Este evento marca el punto de inflexión. Luego tenemos Latinoamérica en el principio del siglo XIX. Los movimientos de independencia liderados por figuras como Bolívar y San Martín se levantaron contra el dominio del rey de España. Si bien hubo intentos monárquicos iniciales como el imperio de Iturbide en México, todos fueron efímeros y fracasaron estrepitosamente, siendo reemplazados por repúblicas. Número 3. El único rey persistente. El Imperio de Brasil. El único reino que logró consolidarse y perdurar en América fue el Imperio de Brasil, en el año de 1822 hasta el año de 1889, encabezado por la Casa de Braganza. Sin embargo, en el contexto mundial fue una anomalía. Su final, un golpe militar en el año de 1889, que lo convirtió en república, solidificó la tendencia continental. A partir de 1889, la regla de no reyes se vuelve virtualmente universal en América. A diferencia de Europa, donde las monarquías sobrevivieron y se adaptaron o fueron restauradas, en América, el rechazo a la corona se convirtió en el ADN político del continente. La profecía del Libro de Mormón, escrita 2400 años antes de la declaración de independencia de Estados Unidos o la caída del Imperio brasileño, predijo la singularidad política del continente americano. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que algunos persisten erróneamente en llamarnos mormones, esta profecía es una evidencia poderosa de la veracidad del Libro de Mormón. Evidencia de veracidad. Los defensores señalan que en 1830, cuando José Smith publicó el libro, la idea de una nación sin rey era aún una rareza histórica. Que un texto supuestamente antiguo contuviera un decreto tan específico sobre la forma de gobierno de un continente que aún estaba en desarrollo político y que ese decreto se cumpliera casi a cabalidad, es visto como una prueba de su inspiración. Es un detalle geopolítico
que un falsificador de la época difícilmente habría incluido con tanta precisión. Sus implicaciones teológicas. Esta profecía subraya el concepto de América como una tierra de libertad, divinamente protegida, un lugar donde el Evangelio restaurado podría florecer sin la opresión de un poder real arbitrario. Esta libertad es considerada esencial para el establecimiento de la Iglesia en los últimos días. A su vez, que todo está conectado. Esta era una condición sine qua non, pues la libertad de América fue el único ambiente que pudo garantizar la supervivencia del Evangelio restaurado. Un lugar donde José Smith no fuera silenciado por la espada de un monarca o la hoguera de una inquisición, sino protegido por gobernadores de su propia elección. El principio del albedrío. La frase gobernadores de su propia elección, implícita en el contexto, resalta el principio de albedrío político, un valor central en la doctrina de los santos de los últimos días que ve la elección y el autogobierno como principios eternos. Por supuesto, esta profecía no está exenta de críticas. Los escépticos y críticos del Libro de Mormón plantean principalmente dos argumentos. El primero, la monarquía de Brasil. El crítico más fuerte es el ya mencionado Imperio de Brasil, ¿no? El que estuvo desde el año de 1822 a 1889. Los críticos señalan: hubo un rey en América y por 67 años. La profecía no se cumplió completamente. Número 2. La interpretación del término tierra. Otro argumento es que la profecía solo se aplicaba al pueblo nefita en su territorio y no a todo el continente. ¿Cómo podemos defender la notable veracidad de esta profecía? Respuesta al caso de Brasil. La defensa se basa en dos puntos. Excepción que confirma la regla. El Imperio de Brasil es la gran anomalía de la historia americana, siendo el único caso duradero. En el contexto mundial es un porcentaje insignificante. El propósito de la profecía. El texto dice: si llegare a haber reyes sobre esta tierra, ella se convertiría para ellos en tierra de cautividad. La cautividad y el dominio monárquico se rompieron en el continente como una regla general, cumpliendo el espíritu y el propósito de la profecía, la supervivencia de la libertad en la mayor parte del continente. Respuesta a la interpretación del territorio. La profecía usa el término esta tierra en un contexto amplio que incluye a los gentiles, o sea, a los colonos europeos, que vendrían después, por supuesto. Además, la promesa de que la tierra sería escogida y libre de cautividad es una característica que el mismo Libro de Mormón aplica a toda la tierra de América como un lugar de promisión. El hecho sigue siendo este, que José Smith publicó un libro que predijo la naturaleza política única y republicana
de América en un mundo aún dominado por reyes. El patrón continental es el de la República, lo que hace que esta profecía silenciosa sea al menos extraordinariamente perspicaz. La historia de América es la historia del rechazo a la corona. Es la historia de un continente que rompió con la tradición política de milenios. Los padres fundadores, al igual que los profetas del Libro de Mormón, creían que el poder soberano residía en el pueblo. La próxima vez que mires un mapa y veas la mirada de repúblicas que se extienden desde Canadá hasta la Patagonia, recuerda las palabras de Jacob. Recuerda que, según esta escritura, la ausencia de reyes no es un accidente, sino una condición divinamente impuesta para garantizar el valor más preciado en esta tierra, la libertad. Esta profecía, que casi nunca se menciona, no solo habla del futuro político del continente, sino que nos invita a reflexionar. ¿Hemos sido dignos de esa libertad que nos fue prometida y protegida? Y más importante aún, ¿la estamos preservando? ¿La estamos preservando? Como santos de los últimos días, celebramos la asombrosa precisión de las profecías menos discutidas del Libro de Mormón, como lo es esta que estamos analizando. La ausencia de reyes en el continente americano, registrada en 2 Nefi, capítulo 10, versículo 11. Pero la historia americana es compleja. Si bien echamos a los reyes, la sombra de la tiranía no desapareció. Figuras como Simón Bolívar, el gran libertador, se convirtieron en dictadores. Y en el norte, las facciones políticas han luchado por el poder. Esto lleva a una pregunta incómoda, una que a menudo plantean los críticos. ¿Acaso la liberación valió la pena si solo se cambió un tirano extranjero por uno local? Ahora llevaremos nuestro análisis a un nivel más profundo. Vamos a argumentar que la profecía de Jacob no es solo sobre nombres y títulos, sino sobre un principio fundamental de gobernanza y el destino de una tierra. Analicemos por qué. Según el Libro de Mormón, la monarquía europea tenía que ser cortada de raíz, independientemente de los errores posteriores de los libertadores. Para entender esta profecía, debemos dejar de lado los nombres de los líderes y enfocarnos en el motivo divino. Jacob no solo dice que no habrá reyes, sino ¿por qué? Volvamos a citar la escritura, pero esta vez con énfasis en la advertencia. ¿Ok? Veamos. Segundo Nefi 10, capítulo 10, versículo del 11 al 12. Porque les levantaré a su propia descendencia y se levantarán gobernadores de su propia elección y no reyes, sino por su propia iniquidad. Pues si llegare a haber reyes sobre esta tierra, ella se convertiría para ellos
en tierra de cautividad. Interesante. La clave aquí es la palabra cautividad. La profecía no busca la perfección gubernamental, sino evitar el sistema más propenso a la opresión, la monarquía hereditaria y centralizada. ¿Qué es la cautividad según el Libro de Mormón? Es la pérdida de la libertad para escoger. Es estar bajo un yugo que es desigual o imposible de sacudir. El pueblo de Alma, el pueblo de Libhi, los nefitas que cayeron bajo reyes inicuos como el rey Noé, todos conocieron la cautividad bajo una monarquía. El Libro de Mormón atestigua que en las Américas el gobierno de reyes inicuos siempre condujo a la esclavitud, al sufrimiento y en última instancia la destrucción espiritual y física. Por lo tanto, el decreto es una protección radical contra un sistema que el Señor sabía que fallaría consistentemente en esta tierra de promesa. Ahora, conectemos esto con la historia universal y nuestra reflexión. Si la monarquía es la principal amenaza de cautividad, entonces el brazo extendido del poder monárquico europeo sobre América tenía que ser cortado. El problema no eran solo los individuos, sino el sistema. Los reyes europeos no eran simplemente líderes inicuos. Eran la cabeza de un sistema hereditario y teocrático que reclamaba el derecho divino para gobernar. Su presencia en América representaba la cautividad automática. La riqueza, la tierra y las vidas estaban sometidas a una autoridad dictada por el nacimiento y la corona. Es la premisa insostenible. La idea de que mejor se hubieran quedado los reyes europeos contradice directamente la premisa de la profecía. Aceptar la permanencia de un rey español o un rey inglés en el poder significaba aceptar que América se convirtiera en una tierra de cautividad permanente. Un santo de los últimos días que valora el decreto de libertad de esta tierra no puede conciliar esta postura. La independencia americana, tanto en el norte como en el sur, fue ante todo un acto de corte del cordón umbilical monárquico. No importaba si el rey era bueno o malo. El sistema mismo fue declarado por Dios como la vía a la cautividad en esta tierra prometida. Tenemos como evidencia en la historia los procesos de independencia, aunque cruentos, reemplazaron un sistema de cautividad dinástica por uno de soberanía popular. El pueblo, por primera vez, tenía la oportunidad de escoger a sus gobernadores, cumpliendo la otra parte de la profecía: gobernadores de su propia elección.
Este es el punto crucial que aborda la crítica sobre Bolívar y los otros caudillos o dictadores. La profecía no promete la perfección. El Libro de Mormón no promete un gobierno perfecto y sin corrupción. De hecho, profetiza que la iniquidad del pueblo es la que trae la tiranía. La frase "sino por su propia iniquidad" es la advertencia contra las dictaduras locales, los caudillos y la corrupción política que plagarían el continente. La diferencia fundamental: el yugo roto, monarquía. Monarquía es el yugo de la opresión que es hereditario, legal y casi imposible de romper sin una revolución violenta. Nace con el poder absoluto. Dictadura. ¿Qué dice dictadura? La postindependencia. Es el yugo de la opresión ilegal, no hereditario y crucialmente está sujeto a la posibilidad de cambio. Bolívar o cualquier otro que en su momento llegó luego a ser dictador, operaba fuera del espíritu de la Constitución, pero no podía institucionalizar la cautividad a largo plazo en un sistema monárquico legalmente reconocido. El sistema republicano, con todos sus fallos, incluyendo la aparición de dictadores, al menos provee el marco legal para la libertad. Un dictador puede ser derrocado, pero un rey de derecho divino es mucho más difícil de remover. El Libro de Mormón celebra que el yugo permanente de la monarquía fue quitado, dejando solo las consecuencias temporales de nuestra propia iniquidad. Ahora tocaremos un tema sensible que en los últimos años ha dividido a los historiadores y la opinión pública. Veamos el ejemplo de las dos leyendas, la negra y la blanca. La leyenda negra tiende a exagerar la maldad española y la blanca a idealizarla. Sin embargo, para la profecía, la moralidad individual de los reyes o conquistadores es secundaria. El punto es el sistema político monárquico que ejercía la cautividad y que, por decreto divino, no podía prosperar de forma permanente en esta tierra. La profecía de Jacob es un arma de doble filo y quizá por eso es menos mencionada. Nos llena de orgullo por la libertad de América, pero también nos recuerda nuestra propia fragilidad. El milagro no fue que no tuviéramos problemas, sino que se nos dio la capacidad de elegir. La advertencia para nosotros hoy, como herederos de esta tierra, es clara. Hemos roto el yugo de la monarquía, pero el riesgo de la cautividad sigue ahí, sino por nuestra propia iniquidad. Nuestra lucha ya no es contra un rey en un trono distante, sino contra la corrupción, la apatía y la iniquidad que pueden hacer que nuestros propios gobernantes electos se conviertan en tiranos. La profecía nos da la tierra de la libertad. Depende de nosotros como ciudadanos
y como santos de los últimos días, ser dignos de mantener esa promesa, honrando el principio de los gobernadores de nuestra propia elección y resistiendo la tentación de caer en una nueva forma de cautividad. La libertad fue decretada, pero su defensa es una tarea diaria. Así que mis amigos, como reflexión final, el, el fuego del decreto y la verdadera leyenda, pues hoy hemos establecido que el decreto de Jacob no es solo sobre el título de un líder, sino sobre el principio de la libertad frente a la cautividad. Pero, ¿qué pasa cuando la historia se distorsiona? En los debates modernos, el enfrentamiento entre la leyenda negra, que enfatiza la crueldad española, y la leyenda blanca, que idealiza la conquista y minimiza el sufrimiento, es más que un simple desacuerdo académico. Toca el corazón de nuestra profecía, porque hay un ataque a la profecía. Si aceptamos la premisa de la ley, de la leyenda blanca, que la conquista fue benevolente y que las poblaciones americanas nunca estuvieron bajo un yugo real opresivo, entonces la profecía de Jacob, el motivo de la profecía, se desmorona. Si no hubo cautividad, ¿por qué Dios decretaría que no habría reyes para prevenirla? La profecía solo tiene sentido si el sistema monárquico, tal como se implementó, fue percibido y clasificado por el cielo como un sistema de cautividad. El libro de Mormón, en su narrativa de los nefitas y lamanitas, es un registro brutalmente honesto de los ciclos de libertad y opresión. Y cuando miras el futuro de los gentiles, los europeos, en 1 Nefi capítulo 13 habla claramente de una gran y abominable iglesia y de cómo las naciones europeas llevarían el cautiverio, la aflicción y la pérdida de la verdad. Y en 2 Nefi capítulo 10, versículo 12, reitera que los reyes sobre esta tierra significarían cautividad. Entonces, la postura de fe es clara. Rechazar la leyenda blanca como excusa histórica es defender el motivo divino de la profecía. La liberación de las Américas no fue solo un cambio de gobierno, fue el cumplimiento de un decreto divino para romper el yugo de la monarquía que traía consigo no solo opresión política, sino también opresión espiritual. Ahora, detrás de todo esto, resuena la pregunta de ¿cómo pudo un joven campesino llamado José Smith inventar una historia o profecía tan específica y global como la de afirmar que no habría reyes en todo el continente americano? Se centra en la imposibilidad que argumenta a sus seguidores.
El argumento de la imposibilidad para José Smith. La explicación de la imposibilidad de la invención se basa en tres pilares que resaltan la falta de capacidad, conocimiento o motivo para que un joven de su perfil lograra tal predicción. Falta de visión política global. En el contexto de el año 1829, vemos cuando se terminó la traducción, José Smith era un joven de 23 años con escasa educación formal y sin experiencia en alta política o diplomacia internacional. El riesgo de la predicción. En ese momento, las Américas, especialmente el sur, estaban plagadas de luchas independentistas y de influencias europeas monárquicas activas, como España y Portugal, siendo Brasil un imperio activo hasta 1889, para que un campesino predijera categóricamente que ningún reino se levantaría o permaneciera en todo el continente. Un pronóstico que desafiaba el modelo político dominante del mundo. Era una apuesta demasiado arriesgada para un impostor, ¿no? Si Smith hubiese estado simplemente adivinando o basándose en el sentimiento antimonárquico de la joven república estadounidense, ¿cómo pudo extender esa predicción al resto de América, donde la trayectoria histórica aún era incierta? ¿Cómo? La precisión de que no habría un rey, un sistema de monarquía hereditaria y dominante en el futuro americano, a pesar de los muchos desafíos políticos que vendrían, se ve como una evidencia de profecía, no de invención. Un simple campesino no tendría acceso a la información o el conocimiento profundo para hacer una predicción tan duradera y acertada sobre la evolución política de un continente completo. Falta de motivación lógica para un fraude. Al inventar una religión, un autor suele centrarse en detalles que sean inmediatamente creíbles para su audiencia. Incluir una profecía política de tan largo alcance y con un riesgo tan alto de ser refutada en las décadas siguientes habría sido un movimiento irracional para alguien que buscaba establecer credibilidad. El argumento es que un joven, sin la ayuda de una fuente divina o antigua, como la que él afirmó traducir, no poseía la perspectiva histórica, el conocimiento geográfico ni la audacia necesaria para incluir una profecía con tanto detalle sobre la estructura política de un continente entero que resultaría ser en gran medida correcta. En resumen, la postura es que la única forma en que José Smith pudo saber y plasmar en su obra el detalle de la ausencia de reyes en América fue porque no lo inventó, sino que lo tradujo de un registro que contenía un conocimiento profético genuino. En conclusión, vemos que el cumplimiento
de la profecía de Segundo Nefi, capítulo 10, versículo 11, es la evidencia silenciosa más poderosa de su veracidad. El hecho de que América sea un continente de repúblicas que rechaza la corona es el legado histórico del decreto de Jacob. La leyenda blanca intenta negar la cautividad. La profecía nos exige afirmarla para comprender por qué la libertad y la ausencia de reyes fue la condición sine qua non para que esta tierra cumpliera su destino como tierra de promisión. La responsabilidad ahora es nuestra, no dejar que nuestra propia iniquidad nos devuelva a la cautividad bajo el disfraz de la democracia o cualquier otro sistema de gobierno ideal.